Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendice. Un saludo afectuoso para todos y cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración inicial para dar gracias a Dios de que estamos en este momento alrededor de Él. Vamos a decirle de todo nuestro corazón: Señor, gracias te damos, Padre, por todos los que nos hemos podido reunir alrededor de ti, sabiendo que si tú estás en medio de nosotros, tú estás en esta reunión. Te doy gracias, Señor, por todos los que ya están conectados. Y te pido, Señor, que tus ángeles preciosos al servicio de los de la salvación ayuden a que esta conexión llegue a todos. Amén. Gracias te damos, Señor, por nuestros hermanos de Playa del Carmen, de Mérida, de Melaque, de Estado de México y de todos los lugares donde en este momento estamos reunidos para aprender tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra es la que nos da vida y vida en abundancia. Tú, mi Señor, quieres que esta palabra que se va a sembrar en nuestro corazón por el Espíritu Santo, Señor, dé fruto abundante de justicia, fruto abundante del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por ti, Padre, que nos amas, por Jesús, nuestro Señor y Salvador, y por el Espíritu Santo, nuestro Maestro. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos amados, estábamos viendo que en el pasado estudio todo es por gracia. Amén. Amén. Y si todo es por gracia, el Señor quiere que nosotros crezcamos en la gracia. Dios quiere que crezcamos en gracia e ir tomando cada vez más de ella. Vamos, por favor, a Segunda de Pedro 3:18. Segunda Epístola de San Pedro 3:18. Dice la palabra de Dios: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador. Los creyentes debemos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Y el único modo de evitar el caer en la vida cristiana es avanzar en este camino que es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. La única manera de evitar el retroceso es seguir adelante. No nos quedemos estancados. No nos permanezcamos
inmóviles en la vida cristiana. La vida cristiana es avanzar al triunfo y a la victoria en Cristo Jesús. Un mayor y mejor conocimiento del Señor Jesucristo es ya uno de los mejores medios de crecer en la gracia, pues esa es la vida eterna. Nos dice el Evangelio de San Juan en 17:3. Vamos al Evangelio de San Juan 17:3. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y nos dice: y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien les has enviado. Y esta es la vida eterna. Si queremos y tenemos vida eterna, tenemos que conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios da más de su gracia cuando somos humildes. Y nosotros queremos que todo sea por gracia. Santiago 4:6. Vamos al Evangelio de Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es una cualidad de la persona en cuanto a carecer de arrogancia y orgullo y tener una justa estima de valor personal. Y esa justa estima de valor personal no es lo que nosotros creemos que valemos por nosotros mismos, sino lo que Dios nos dice que valemos por lo que somos en Él. No confundamos la humildad con la pobreza. Son dos cosas muy diferentes, muy distintas. Dios nos quiere humildes, pero no pobres. Porque tú, hermano, fuiste llamado, tu hermana fuiste llamada a ser vaso de bendición. Y tú vas a bendecir con lo que Dios te va dando a ti. Entonces, solamente cuando pedimos a Dios gracia para andar en su espíritu, podemos reflejar a Cristo en nuestra vida. Y Dios nos da esta gracia si permanecemos en Cristo. Hay dos formas de caminar. Como caminábamos antes en el viejo hombre, guiados por la carne, o como caminamos y decidimos caminar ahora, guiados por el Espíritu y caminar en el Espíritu. Pero para esto
necesitamos permanecer en Cristo. No solo estar, sino permanecer. Vamos al Evangelio de San Juan 15, 1, 8. San Juan 15, hablando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, les dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra te limpia, hermano, hermana. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto es importantísimo que lo tengamos siempre presentes. Separados de Dios, separados de Jesús, separados del Espíritu Santo, nada podemos hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Te das cuenta qué importante es estar pegados a la vid, unidos a la vid? Si permanecéis en mí, dice el 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Dios es amor. Y su mandamiento es un mandamiento de amor, de permanecer en su amor. Jesús nos exhorta a permanecer en él. Cuando tú estás amando a Dios en primer lugar, a tu prójimo, a ti mismo, estás permaneciendo en él. Y solo permaneciendo en él pueden dar fruto los seguidores de Jesús. Él explica que aunque no esté presente, ellos seguirán teniendo comunión con él si permanecen. Permanecer en él es permanecer en su palabra.
para dar fruto para el reino de Dios, debemos permanecer en Cristo. Tal permanencia ha sido definida como comunión continua con el Señor. Permanecer en su compañía y sujetarnos a su voluntad y mantener el contacto con Jesús, un contacto constante. Los creyentes carecen de vida, fuerza o poder espiritual propios. Todo procede de Cristo. Por eso cuando estamos en Cristo, todo lo podemos. Cuando estamos en Cristo, todo lo tenemos. Somos lo que somos. Sentimos lo que sentimos y hacemos lo que hacemos porque obtenemos de Jesús un suministro continuo de gracia, ayuda y capacidad. En Jesús tú eres capaz. En Jesús tú eres competente. En Jesús tienes el poder y la victoria en esta vida. Unidos a Cristo por fe, porque todo es por gracia, pero por medio de la fe, y nos unimos a Cristo por medio de su Espíritu. Cuando así hacemos, nos mantenemos en pie. A pesar de las circunstancias, caminamos, corremos y perseveramos en la carrera cristiana. Por eso esta carrera cristiana es una carrera de triunfo y victoria en Cristo Jesús. Todo lo bueno que hay en nosotros procede de Cristo. Todo. ¿Qué podemos hacer para mantener constante nuestro contacto con Jesús? Para permanecer en nuestro Señor y morar en Él como Él mora en nosotros. Primero, es dedicar tiempo en la palabra de Dios cada día, cada momento. Darle a su palabra una posición reinante en el corazón. Que su palabra sea lo más importante para ti, hermano, hermana. Porque su palabra es el verbo y el verbo es Jesucristo, tu Señor y tu Salvador. Amén. Vamos a Colosenses 3:16. Epístola a los Colosenses 3:16. Dice el apóstol Pablo en el versículo 16. Dios a través del apóstol Pablo te lo dice a ti y a mí. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo? En abundancia. Que more, que viva, que esté dentro de ti. Enseñándoos y exhortándoos
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, dice el 17, sea de palabra o de hecho, todo lo que hagas, hermano o hermana, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Se le honra a Dios cuando se honra a su palabra. Así que tenemos que ser diligentes en dedicar tiempo a la palabra de Dios. Leemos, estudiamos y meditamos con regularidad. ¿Lo suficiente o lo hacemos porque hay que hacerlo? ¿Qué es lo que motiva a tu corazón para ir a la palabra de Dios? Podemos tener una dulce comunión con Él cuando leemos las Escrituras. Y cuando tú te deleitas en su palabra, tienes una preciosa promesa. Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en su palabra. Es la única forma de conocer sus pensamientos. Solo puedes conocer sus pensamientos a través de la Biblia, que es Dios hablándote a ti. Entonces, al conocer sus pensamientos, conoces también en la Biblia sus caminos. ¿Sabes que sus caminos son más altos que nuestros caminos? Amén. Y conoces su corazón y lo que anhela y desea para ti. ¿Qué anhela y desea para ti? Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. El cual podemos nosotros acudir en cualquier momento a su palabra, ya sea porque la conoces y la recuerdas y la hablas, porque acuérdate que hablar la palabra de Dios es jalar la bendición a tu vida. Entonces, dale a la palabra de Dios primer lugar en tu vida, porque es darle a Dios el primer lugar en tu vida. La segunda forma es dedicar tiempo a la oración. Qué importante es ser un hijo o una hija de Dios que ora, que intercede por los demás, por el mundo, por los problemas que se están suscitando. Cuando tú dedicas tiempo a la oración, estás haciendo un acto de adoración al Señor, mediante el cual puedes tener comunión con Cristo y permanecer en Él como Él quiere. Una vida sin oración significa una vida sin Cristo, sin fe, sin constancia. Porque acuérdate que cuando tienes fe, hablas lo que Dios dice, lo crees y lo hablas y lo practicas. Porque qué importante es recordar siempre
que es el hacedor de la palabra de Dios, el bienaventurado, el que recibe la bendición. Si tú lo sabes, qué bueno, es el principio. Si tú la meditas, qué maravilla. Si tú la hablas, mejor todavía. Pero cuando tú la pones por obra, gloria a Dios, porque estás jalando cada bendición de Dios a tu vida en las diferentes áreas. Y esto hay que hacerlo con constancia, o sea, siempre. Si nos va bien, porque nos va bien. Si no nos va muy bien, pues para que nos vaya bien. Si tú y yo hemos de permanecer en Cristo, debemos hacer todo lo que podamos para mejorar nuestra vida de oración. Porque la oración del justo puede mucho. Amén. Y tú eres justo. Amén. O eres justa por Jesucristo. Como tercera parte o tercera forma de permanecer en Dios es obedecer la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos, obedecer su mandato. Esto hace que mejore muchísimo tu permanencia en Cristo. Nuestra oración al despertar cada mañana debería ser para tomar decisiones que lo honren a Él y a su palabra. Y debe ser una oración de agradecimiento porque amaneciste vivo, porque Dios te da la oportunidad de vivir otro día maravilloso en donde tú vas a recibir la herencia que Él te ha dado. Vamos a el Evangelio de San Juan, capítulo 15, donde estábamos. San Juan 15. Y dice el 9, lo vamos a repetir. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y dice el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Al guardar los mandamientos de su Padre, Jesús permaneció cerca de él y nos dio de ese modo un ejemplo de obediencia, un ejemplo de amor a nuestro Padre. Muchas veces hemos dicho que obediencia es amor. Cuando tú obedeces a las autoridades que Dios ha puesto en tu casa, papá, mamá, en la iglesia, pastor, líderes, en el gobierno, tú estás mostrando el amor de Dios y tú obedeces por amor. Acuérdate que lo único que no debemos obedecer es todo lo que vaya
en contra de la palabra de Dios y que no sea de amor. Dice la palabra de Dios: si caminamos en el Espíritu, permaneciendo en Cristo y obedeciendo los mandamientos de Dios, el Espíritu Santo producirá su fruto en nuestra vida. Amén. Tenemos la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice que tenemos que esforzarnos en esa gracia. Recuerda que le dice el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente. Amén. Lo mismo te dice a ti: esfuérzate en esta gracia y sé valiente. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Tú pues, hijo mío, ¿te está hablando, hermano? Amén. ¿Te está hablando, hermana? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Amén. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Debemos enseñar a otros, hermano, hermana, lo que nosotros hemos encontrado. La vida cristiana es una vida de esfuerzo, Amén. de luchas y de victorias, Amén. porque Él nos da la victoria en Cristo Jesús, en la cual tenemos que perseverar en la palabra, ser fieles hasta la muerte. El reino de Dios solo los valientes lo arrebatan. Amén. No debemos ser cobardes, porque Dios está dispuesto siempre a levantarnos. Y porque nuestro Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio, no de cobardía. Amén. Nos dice segunda de Timoteo 1, del 5 al 7. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro
que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Todo lo que Dios nos ha prometido ya lo ha dado por medio de Cristo, y sus promesas las tendremos por medio de nosotros. Así nos dice en 2 de Corintios 1:20. 2 de Corintios 1:20. Porque todas, ¿cuánto, hermano? Todas. Hermana, todas las promesas de Dios son en el sí Amén. y en el amén. ¿Quién es el sí y el amén? Es Cristo. Por medio de nosotros ya se te ha dado el poder a ti para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Cristo. Tú tienes la unción de Dios Todopoderoso. Entonces, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, Sí, por amén. medio de ti. Tenemos que ser valientes y esforzados y por la gracia de Dios, por medio de la fe, jalar esa promesa que necesitas para tu vida. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Dispuesto estás? Amén. Tienes una herencia de bendición. Amén. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra preciosa y gracias te damos por cada hijo tuyo, Señor, de casa de oración, palabra de fe, que se ha unido en este momento, Señor, a recibir tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todos los que fueron invitados para escuchar, Señor. Y yo sé, Señor, que tu palabra no regresa vacía, sino que dará fruto y fruto en abundancia. Te damos gracias, Señor, y si alguien no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que esta oración sencilla de fe que vamos a hacer, hablándolo con tu boca, dile: Padre Celestial, gracias por mi Señor Jesús. Yo quiero, Señor, y te confieso así delante de todos, que seas mi Señor y mi Salvador. Sálvame, Jesucristo, no solo para vida eterna, sino sálvame de toda situación, de todo peligro, de todo problema. Gracias porque al confesar delante de todos, creyendo en mi corazón que tú no quedaste muerto, sino que por el poder de Dios resucitaste, yo ahora soy salvo, yo ahora soy salva. Y yo en este momento te doy gracias porque tu Espíritu Santo habita en mi corazón. Espíritu Santo, dame el deseo de seguir conociéndote. Revélame tu palabra, Señor, y tú que pones el querer como el hacer, pon el querer en mí de seguir permaneciendo en ti, en tu palabra y en tu camino. Gracias, porque ahora soy salvo. Soy heredero de bendición por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.
Dios les bendice, pero creo que ya se acabó. Sí. Porque estaban sacando esos desde hace rato, que son 40 minutos. Ah, ¿Aquí lo pongo? ¿Ya? No, ya acabamos. No, sí, pero ya lo quiero cerrar. Para cerrarlo. ¿Se oiría todo, hija? Sí. Ok. Bueno, se está convirtiendo. Deja también de por